anexo 5 y así están las guías. Pero imagínense que yo ya haya cerrado ha hecho mi análisis de sensibilidad y recién voy a ver qué es sostenible, o voy a hacer el impacto ambiental y se me sale un costo que no he considerado acá, tengo que hablar correr flujo y si organizacionalmente tengo que reorganizar todo. Estos de acá no forman parte de... Entonces, porque son formulación. Cuando uno hace formulación hace en privada, ¿no? Hace técnico, legal, organizacional, ambiental, eso es todo eso de ahí, la sostenibilidad. Entonces, en realidad eso debería pasar a formulación. Pero bueno, a veces es como lo presenta el SNI. ¿Qué ha hecho, no es cierto, ahora para incorporar el riesgo? Pues, en aspectos generales, nosotros tenemos 3 cajoncitos también, ¿no? Tenemos el nombre del proyecto, la institucionalidad y marco referencial. ¿No es cierto? Ya. Entonces, aquí el SNIP ha dicho marco referencial, aquí tenemos que alinearlo, por eso hay... ¿Dónde? Siempre es así, Entonces vamos a llegar hasta esta parte, ya, porque tenemos que hacer un break. En el marco referencial se ha incorporado la gestión de riesgos, porque uno de ustedes como grupo, que los felicito, me ha hecho caso, ¿no? Y ha puesto en su matriz de consistencia, ¿no? El plan de gestión de riesgos y la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Muchas gracias, José. Muchas gracias. El único grupo que yo había dicho, no se olviden de que si estamos formulando el PIB incorporando la gestión de riesgos, tenemos que incorporarlo en nuestra matriz, ¿no? Entonces, eso tiene que incorporarse, la gestión de riesgos y el cambio climático. Acá sí va el cambio climático, también, ¿ya? Ahora, ¿cómo se ha incorporado aquí, aquí y aquí? ¿Ya? No se olviden que esto es más o menos así, ¿no es cierto? A ver, yo lo entiendo de esta manera, ¿no? Vamos a graficarlo. Tengo el peligro. El peligro se convierte en un riesgo, ¿no? Cuando tiene alto nivel de vulnerabilidad y alto nivel de exposición. En el Perú se separan los conceptos de exposición y vulnerabilidad, pero en otros SNIP o la otra teoría, la vulnerabilidad ya incluye la exposición, ¿ya? Pero eso es un tema ya de, digamos, de forma, ¿no? Y la vulnerabilidad tenemos la fragilidad y la resiliencia. Ahí, ¿cierto? Entonces, y yo tengo el peligro, y el peligro puede ser natural, socionatural o antrópico. Se convierte en un riesgo si realmente está altamente expuesto, existe alta fragilidad y baja resiliencia. Entonces, eso tengo que yo buscar en el diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿qué cosa me dice ahora la nueva guía? Me dice, en área de estudio y área de influencia, identifícame los peligros. O sea, esto de aquí. Entonces, acá hay un análisis de peligros. ¿Sí? Y te muestra los cuadros, puedes analizar el peligro, ¿no? Pero adicionalmente a eso, también te dice, no solamente quiero que me lo analices estático en el tiempo, porque no se olviden que hemos dicho que el diagnóstico es DAP o DEP, ¿no? Descriptivo, analítico o explicativo y prospectivo. Entonces, como ha dicho, ¡ay, es prospectivo!, ¿no? Me parece bueno. Entonces ha dicho, ya, no solamente vamos a hacer, ¿no es cierto?, nuestro análisis de peligros, sino adicionalmente vamos a hacer escenarios de ocurrencias de peligros. Y ya obliga la nueva guía a que yo haga escenarios de ocurrencia de peligros del área de estudio. O sea, identifique cuáles son y que de acuerdo a eso haga escenarios. O sea, ¿en qué momento podría ocurrir el peligro? ¿No? Y ahí también
en sí es bien amplio el STIP porque te pone cuando hay información incompleta y cuando no hay información. Te pone, ¿no es cierto?, en esas situaciones qué podrías hacer. Ahora, en la unidad productora, ¿qué dice? Ah, ya, acá vamos a analizar el riesgo. Y cuando analizamos el riesgo, entonces, ¿a quién analizamos? Analizamos a la fragilidad AFER, a la fragilidad, a la exposición y a la resiliencia. A los tres tenemos que analizarlos. En este. De la unidad productora, básicamente, ¿no? Siempre para la unidad productora, ¿no? Y en los involucrados tenemos que ver cuáles son, ¿no? Porque obviamente hay riesgo cuando hay una probabilidad de daños y pérdidas. Entonces, aquí también tenemos que analizar, ¿no es cierto?, cuál es el impacto de los involucrados, pero a nivel de daños y pérdidas. Sí. Entonces, ¿qué tal? Entonces, fíjense, antes, en las pautas antiguas, ¿no?, lo voy a poner aquí en verde, la gestión de riesgos era así, ¿no? Era un capítulo aparte, y uno lo analizaba aparte. Ahora no, ahora es transversal al diagnóstico. O sea, lo haces aquí, lo haces aquí y lo haces aquí. Tienes que hacerlo en los tres. Ya no es aislado. O sea, tienes que hacer un capítulo más. O sea, por ejemplo, ¿no? Yo les pongo el caso a ustedes. Si ustedes van a incorporar el riesgo en su diagnóstico, ¿no? Primero que nada tendríamos que hacer una matriz de peligros, identificación de peligros. Y hoy sería bien hacerlo bien sencillo. Ustedes más que nada son antrópicos, ¿no? Robos. Y colocar, ¿no es cierto?, ¿no? Ahora, se supone que yo tendría que haber ido a la comisaría, por ejemplo, ¿no?, y haber hecho una data histórica de cuál es la probabilidad de robos de las señales, ¿no?, que ha habido en el tiempo. De repente no se las han sacado nunca, o de repente sí se las han sacado, ¿no? Entonces habría que ver ese histórico. Y de acuerdo a eso, en el horizonte de evaluación, hacer un escenario de ocurrencia de peligros. Eso sería ya incorporar en nuestra en el del área de estudio, incorporar el riesgo. En la unidad productora tendríamos que igualito hacer el análisis de riesgo. ¿Cómo? De la situación actual. Es decir, primero, la exposición, analizar la seguridad, analizar el tema de la fragilidad, ¿no?, de los materiales, y analizar el tema de la resiliencia. Es decir, por ejemplo, ya, ¿qué pasaría si se roban toda la señalización? Hay un comité, por eso es que es muy importante. Ustedes han sacado el comité, yo creo, por un tema de más de sostenibilidad, más que por la gestión de riesgos de robo. Claro, que está relacionado... No, sí, sí tengo. Ya. No. Y en los involucrados, cuando se habla de la matriz de involucrados y cuando se hace la matriz de involucrados, ¿no?, también nuevamente hacer alusión a cuál es su percepción con relación a los robos, al peligro antrópico, principalmente en el caso de ustedes. O sea, es como se incorpora el riesgo, como digo, ya no existe esto, ¿no? No existe un capítulo aparte de gestión de riesgo, ya eso no hay. Está incorporado en el área de estudios, en la unidad productora y en los involucrados. Está ahí incorporado, ¿no? Está dentro de cada capítulo. Entonces, nosotros todavía podemos hacerlo según la nueva guía. Eso es difícil, ¿eh? Y amerita, por ejemplo, que cuando tú haces diagnóstico, te vayas con un especialista en riesgos, o al menos con un ingeniero civil, que él es el que tiene el ojo, ¿no?, porque ellos ya saben, ¿no?, para poder tomar las medidas necesarias para la gestión de riesgos. Los árboles, por ende, también tienen que tener medidas de gestión de riesgos, ¿no? La de ustedes la tienen directamente porque ustedes han planteado un plan de vigilancia, ¿no? Ahora, si queremos volverla a esa más riesgosa, ponemos, ¿no?, plan de vigilancia o comité de vigilancia contra los riesgos para
para la gestión de riesgos, ¿no? Antrópicos. Pero ni siquiera simplemente para la gestión de riesgos, porque hay riesgo antrópico. ¿Sí? Eso básicamente es hasta identificación. En demanda, oferta y brecha, no, ahí está, no es que esté tan incorporado, pero sí está, ¿no? O sea, no es tan directo. Mi duda conceptual en realidad es que en los riesgos acá, ahorita está así en la guía, ¿no? Es tamaño, tecnología, localización, momento óptimo y riesgos. Entonces, mi comentario ha sido al MEF es el siguiente, ¿no? Esta T es tamaño, ¿ya? Tecnología, localización y momento óptimo y riesgos. Yo le digo, pero si antes habíamos cometido el error, ¿no? En las pautas anteriores, de que la gestión de riesgos era como un apéndice, y en el diagnóstico yo ya lo incorporé, ¿no? Es como que yo hiciera unos análisis para saber mi salud, y yo ya he incorporado, por ejemplo, todo mi tema, ¿no es cierto?, de mi colesterol durante todos mis análisis para saber si realmente tengo ese problema. Y después de mi tratamiento no voy a tener ninguna medida, sino va a ser aparte. Eso me parece a mí que no sería correcto. Entonces, mi posición es que cuando yo haga tamaño y cuando haga tecnología, lo que tengo que analizar aquí es la fragilidad y la resiliencia. Acá. Ya aquí. Adentro. No aparte. No como una medida aparte, sino dentro de la estructura del diseño técnico. Cuando yo haga localización, tengo que trabajar exposición al riesgo. No aparte. ¿Qué lo voy a trabajar aparte? Voy a decir, después tienes que cambiarlo de lugar. No, tiene que ser en el momento que tú haces el momento óptimo, bueno, se va. Y que esto no debería estar, digamos, visto aparte, sino incorporado en el planteamiento técnico. Entonces, en ese sentido, yo tendría, no se olviden que este es el negativo y este es el positivo. Así como en los árboles, en el diagnóstico yo digo qué malo es, y en el planteamiento yo digo, oye, sí, pero esto se puede cambiar con este planteamiento técnico. Entonces, si yo aquí lo incorporé, porque estoy diciendo, mira, está mal acá, está mal acá, está mal acá, en el técnico yo digo, está bien aquí, ¿no? Lo incorporo. Pero si lo hago otra vez adicional, es como si lo estuviera haciendo antes, ¿no? Esa es mi duda. O sea, si ustedes leen la guía general, ahorita está así, ¿no? Como que el riesgo está aparte. Y no debería ser así. O sea, personalmente, ¿no? Es una propuesta. Y el otro tema es en la evaluación. También tenemos ahí, ¿no? En la evaluación, básicamente lo que está haciendo la actual guía, ¿no? Es que en la evaluación, uno tiene en la evaluación dos momentos: bajo certidumbre y bajo incertidumbre. Bajo certidumbre uno asume que todo esto que hizo es cierto. O sea, no pone en tela de juicio nada, ¿no? Es cierto. Y bajo incertidumbre implica, ahí hay dos momentos: el análisis de sensibilidad y el análisis de riesgos. El análisis de sensibilidad simplemente lo que hace es identificar escenarios posibles, y el análisis de riesgo siempre. El riesgo, no se olviden también, está asociado a una palabra básica. Toda decisión en nuestra vida genera riesgos, ¿no? Toda. Porque siempre hay una probabilidad de fracasar. Chiquita o grande, pero siempre hay una probabilidad de fracasar. Toda decisión genera riesgos. Entonces, pero el riesgo es, o sea, el análisis de sensibilidad es identificar escenarios. Y el análisis de riesgos es que cada escenario tenga una probabilidad de ocurrencia. Esa es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre análisis de sensibilidad y análisis de riesgo? Son dos pasos, digo. En el sensibilidad muestro los escenarios. Y en el riesgo le asignas una probabilidad de ocurrencia. De que ocurra, ¿no? Entonces, lo que a mí me causa extrañeza es que lo que Alice dice la nueva guía ahora es que bajo certidumbre en la evaluación social yo tengo que generar mis indicadores del proyecto, ¿no? O sea, tal cual lo he diseñado hasta acá, ¿no?
pero luego tengo que incorporar las medidas de gestión de riesgos y hacer otra evaluación. O sea, esta es evaluación social, incorporando la gestión de riesgos. O sea, otra vez aparte. Entonces, hay dos, eso y está en la guía, ¿no? Indicadores incorporando la gestión de riesgos, ¿no? Y deje correr nuevamente, o sea, incorporar, yo creo si ya tú has diseñado sabiendo de que eso tiene que ir, porque si no pasa esto, ¿qué es esto, no? Que el impacto llega y el beneficio se corta, ¿no? Entonces pues ya no hay proyecto. Por definición de proyecto, el proyecto no debe cortar beneficios. Yo no puedo diseñar algo asumiendo de que el beneficio se va a cortar. Tengo que diseñar algo para que el beneficio sea permanente, no porque se va a cortar. Tengo que diseñar algo para que se corten los beneficios. Entonces, sí, no, pero es que lo que pasa, entonces me dice, sí, pero es que hay que ponerlos en como que, hablamos con los metodólogos, ¿no? No, lo que pasa es que ahí hay, eso es como ponerlos en escenarios. Sí, le digo, eso estaría bien si eso lo pasas a incertidumbre, ¿no? O sea, ya en análisis de escenario pones eso. Pero digo, en realidad, el riesgo para nosotros es tan severo que ya no debe ser parte de un análisis de incertidumbre. O sea, si sabes que el cerro se te va a caer, hay una probabilidad del 90% y eso no es plausible de que sea un escenario, probable o no probable, es probable, ¿no? Se ocurre. Miren, por ejemplo, ¿no? Ha sido muy gracioso el análisis, en la selva estamos terminando de hacer un factibilidad, ¿no? Y en la guía dice, ¿no? Cuando hay información, tú debes hacer tus escenarios de acuerdo a la proyección de la información de la ocurrencia de peligros. Cuando no hay información, debes asumir alguna posición de acuerdo a una opinión experta. Y cuando no hay información, asume que todos los años hay riesgo. Así dice la guía. Es lo que dice.